me lograron escuchar. ¿Ya? Entonces, Nada, profe. ya, perfecto. Comenzamos, ¿no? Vamos a ver, estamos verificando el estado de conexión. Listo. Entonces, vamos a dar inicio a la exposición del día de hoy, justamente con la tipología de los accidentes de tránsito para el Ecuador y unas recomendaciones breves a modo de consejo para evitar los accidentes de tránsito. Pues bien, retomemos el tema, ¿no? Los factores de riesgo, como ustedes lograron escuchar el día de ayer, justamente eran el tema de la falta de seguridad en las carreteras, justamente el factor humano que incide de manera importante y en el cual muchas de las ocasiones nosotros, conociendo las leyes y las normativas de tránsito, caemos en el error de la omisión o el cometimiento, más bien de lo contrario, que serían las consecuentes infracciones. En este caso, en este sentido, hay que tomar en cuenta que abusamos de los límites de velocidad. La misma genera un incremento estimado aproximado de un 4%. Conducir bajo los efectos del alcohol, de algunas sustancias psicotrópicas, ¿no? Como les digo, incluso los mismos medicamentos pueden convertirse en este tipo de sustancias. No utilizar el cinturón de seguridad, no utilizar los sistemas, los dispositivos de los cuales están previstos los vehículos. Para los motociclistas y ciclistas tampoco utilizan los cascos, un kit de seguridad. Y esto justamente aumenta, incrementa el riesgo de muerte, no solamente de lesiones graves, sino de muerte, hasta de un 70%. Es una totalidad de riesgo que corren, por ejemplo, estos conductores. El cinturón de seguridad se considera un factor del 0.4%, eso significa un 40% de incremento de la posibilidad de riesgo de defunción de los ocupantes, principalmente los que van en la parte delantera, ¿no? Con ellos se desestima aquellos que van en los asientos traseros. Una conducción distraída de parte del conductor. Ya vimos cuáles son los elementos que distraen a los conductores. Podemos recalcarlo nuevamente: el uso de teléfono móvil incrementa las posibilidades de estar involucrados en un accidente. Algunos no lo hacen. Justo este dispositivo reduce la velocidad de reacción, también la reacción ante las señales de tránsito, hace difícil que nos mantengamos en el carril correcto y bueno, entre otro tipo de circunstancias, ¿no? Tenemos la infraestructura vial insegura. Es demasiado penoso hablar de esta situación, de que las vías justamente no están algunas del todo bien construidas, bien ejecutadas, con todos sus elementos para brindar la seguridad. Pero bueno, es lo que tenemos en el país. Los vehículos inseguros, que también, aparte de la deficiencia, tal vez puede ser de fábrica, tenemos que imprevistamente pueden fallar algunos elementos de los cuales estén provistos los mismos, y pues bien, eso podría afectar de manera importante, en el sentido de que podrían darse impactos frontales, impactos laterales, que ya vamos a ver a continuación, y en el caso del fallo de algunos de estos dispositivos, los cuales están justamente provistos los vehículos, ¿no? También, una vez que ya se han dado los accidentes, esto no lo mencionamos el día de ayer, también existe una atención inapropiada de parte de los organismos de socorro que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Y en general, el irrespeto justamente hacia todas las normas de tránsito que no se aplican. Como les digo, muchos conocemos las leyes de tránsito y hacemos caso omiso a las mismas. A continuación tenemos un documento muy importante que trata de la tipología de los accidentes de tránsito en el Ecuador. Y justamente define a los accidentes de tránsito justamente como un suceso eventual, fortuito, involuntario, que ocurre en las vías o en lugares públicos donde haya tráfico vehicular y peatonal, y que ocasiona justamente lesiones, daños materiales a los vehículos y, lo más lamentable, que son pérdidas de vida, ¿no? En este caso, se determina o se considera como los elementos importantes, como les manifesté, ¿no? El factor humano, el factor mecánico o del vehículo, el factor vial de la infraestructura de los caminos y el factor ambiental
o el factor meteorológico. En estos elementos tenemos que recalcar justamente del factor humano, ¿sí? Pero antes de hacerlo esto, tenemos que manifestar de lo que está justamente considerado aquí en la lámina, de aquellas dos palabras, basal y concurrente. Pues, ¿qué se refiere basal? Que todo accidente tiene una causa basal en la que se basa, ¿no? Corresponde al motivo fundamental por el cual se produce el accidente de tránsito, existiendo adicionalmente otras causas secundarias o concurrentes, ¿sí? Basal sería lo principal y concurrente sería lo complementario en el hecho de que se ocurre el accidente, ¿no? Sin alguna de las cuales no se podría dar. Para explicarles un poquito mejor, la causa basal o eficiente o principal o fundamental es aquella que interviene de forma directa en el acontecimiento del accidente de tránsito y sin la cual no hubiese producido el mismo, ¿sí? Es una causa que está presente. La causa concurrente o coadyuvante también se considera jurídicamente, es aquella circunstancia que por sí misma no produce el accidente, pero coadyuvan a su materialización o aportan, si lo podríamos llamar, de otras palabras, a su realización. Entonces, en este sentido, tenemos que el factor humano es donde justamente interactúa la información que percibe del entorno, lo que perciben los sentidos, ¿quién? Tanto el conductor como el peatón. En este caso, los accidentes de tránsito son ocasionados por acción irresponsable, imprudente, riesgosa o negligente de un conductor o de un peatón. Y aquí tenemos la clasificación, la tipología de los accidentes. Por ejemplo, el atropello. Ustedes pueden observar la imagen, es la primera imagen de la lámina. El atropello consiste en lo siguiente, es justamente el impacto de un vehículo en movimiento a un peatón o animal. Solamente es el impacto. Obviamente solamente puede causar varias graves lesiones, ¿no? Estoy hablando en término global, pero por cuanto el atropello sí podría causar una lesión grave, ¿no? Imagínense en tanto peso de la carrocería del vehículo que está e impacta sobre una persona que somos prácticamente frágiles ante esta situación, ¿no? Tenemos por el factor humano también el arrollamiento. ¿Qué es el arrollamiento? La segunda imagen que ustedes pueden ver en la lámina. Es la acción por la cual un vehículo pasa con su rueda o ruedas por encima del cuerpo de una persona o animal. Ya lo pasa por encima, ¿no? Inclusive puede causar la muerte, dependiendo si hay afectación a los órganos vitales. Caída del pasajero. Aquí es corresponsabilidad, creo yo, a mi criterio. Justamente es la pérdida del equilibrio del pasajero que produce su descenso cuando el vehículo todavía está en movimiento. En ese caso, pudieron aquí acontecer dos factores. O el conductor del bus, en este caso es un bus, no se detuvo correctamente, o en su defecto el pasajero no anunció su descenso e intentó con esa manera un poquito irresponsable bajarse con el vehículo en movimiento, cosa que no debería ser adecuada y correcta en este sentido, ¿no? Esto en cuanto tiene que ver a la tipología de accidentes con incidencia de factor humano. Tenemos el atropellamiento, el arrollamiento y la caída del pasajero. Ahora bien, vamos a ver la tipología del accidente en donde cuenta la incidencia del factor vehículo, indicando que el vehículo son todos los mecanismos y componentes de los cuales están previstos los mismos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el costado superior izquierdo, en este cuadrante que hemos implementado en la lámina, ustedes pueden encontrar que tenemos el choque y varias imágenes las cuales les voy a explicar un poquito mejor. El choque justamente es de dos vehículos, es el impacto de dos vehículos en movimiento. Tenemos el choque frontal longitudinal.
es el primero que tenemos en la lámina, ¿no? Los dos vehículos se chocan frontalmente en el sentido longitudinal. Longitudinal, expresándolo técnicamente para que ustedes sepan, a lo largo, en el sentido más largo de los vehículos. Eso es longitudinal. Tenemos el choque longitudinal, la misma manera, están en similar posición, frente a frente, aparentemente muy cercanos. El choque frontal excéntrico con una pequeña desviación. Es justamente el impacto frontal de dos vehículos cuyos ejes longitudinales al momento del impacto forman una paralela, pero no están en la misma trayectoria, ¿no? Listo. Tenemos la tercera imagen que ustedes pueden observar aquí, ¿sí? No sé si se ve lo que estoy movilizando el mouse. Tenemos el choque lateral perpendicular. ¿Qué es perpendicular? Es cuando se forma una T, cuando hay un ángulo de 90 grados, ¿no? Un vehículo está en posición perpendicular con el otro que está causando el choque. Es el impacto de la parte frontal justamente de un vehículo contra la parte lateral del otro, que al momento del impacto sus ejes longitudinales, como les dije, forman un ángulo de 90 grados, una escuadra, una T, ¿sí? Tenemos en la cuarta imagen lo que es el choque lateral angular. Justamente forma en esta parte un ángulo inferior a los 90 grados. Diría yo entre 1 y 89 grados para que tengamos una precisión mayor respecto de aquello. Todos son impactos, ¿no? Este es el impacto de la parte frontal de un vehículo con la parte lateral de otro, que al momento del impacto sus ejes longitudinales forman un ángulo diferente a 90 grados, de hecho, inferior a 90 grados. Tenemos el choque por alcance, que es la última imagen constante en este cuadrante. Es el impacto de un vehículo al vehículo que le antecede. Para ejemplificar esta maniobra, digamos que el vehículo delantero tuvo que realizar una maniobra imprevista, el frenaje, pero el señor de acá de la parte trasera, está distraído, está hablando por teléfono, está conversando, ¿sí? O va con efectos del alcohol y no pudo ver lo que venía delante de él y, como se dice, embistió al vehículo de adelante. Ese es un choque por alcance. Dentro de este cuadrante tenemos al costado derecho superior lo que denominamos estrellamiento. El estrellamiento tiene que ver o guarda relación cuando un vehículo en movimiento impacta sobre otro estacionado o, para la gráfica que está aquí representativa, contra un objeto fijo. En este caso está contra un árbol, ¿sí? Se impacta contra un árbol, entonces este es estrellamiento. O puede ser cualquier elemento, dispositivo, puede ser un poste, puede ser que tal vez perdió pista y se fue contra una casa. La casa está ahí, la casa no está interviniendo directamente, pero justamente provoca que este vehículo se estrelle. En el cuadrante inferior izquierdo, tenemos la representación de lo que es el volcamiento. Volcamiento significa volcar, darse vuelta. En este sentido tenemos dos categorizaciones de volcamiento, y el volcamiento es el accidente a consecuencia del cual la posición del vehículo se invierte o cae lateralmente. Entonces aquí tenemos el volcamiento lateral, que es el cual estoy yo marcando con el pulsor del mouse. Es un movimiento lateral en el cual pierde la posición normal del vehículo por uno de sus laterales o de sus costados, podría decirse, ¿no? Sí, en este sentido, cuando está en esta posición, a ver dónde está el mouse, aquí, significa que ha dado un vuelco de un cuarto. Al estar en esta posición, significa que el vehículo ha dado un vuelco de 2/4 o un medio, digamos, ¿no? En esta posición, el vehículo ya ha dado un vuelco de 3/4 y acá ha dado un vuelco completo de una vuelta de campana, como se conoce comúnmente, ¿no? Esto es lo que por lo general siempre sucede, siempre se da.
Hay también el caso un poco atípico, un poco raro, un poco extraño, que es el volcamiento longitudinal, que es el que tenemos acá, que yo lo estoy marcando. Este volcamiento longitudinal es la pérdida de la posición normal del vehículo en el sentido de su eje longitudinal, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el vehículo, inicialmente está circulando, vuelca, ¿sí? En posición total al contrario de lo que venía en circulación. Tenemos que está una de sus partes en contacto directo con la calzada y vuelve a colocarse, obviamente luego de varios destrozos, en aparente posición original y quién sabe con qué consecuencias fatales para sus ocupantes. Tal vez esta se dio porque no miramos un obstáculo transversal en la vía, sobrepasamos un chevrón en la vía, una zanja prominente en la vía, algún elemento que fue lo suficientemente capaz para soportar el peso y la fuerza que llevaba el vehículo para poder cambiar su posición de tal manera, ¿no? Es importante conocer esa situación. Y finalmente tenemos dos términos adicionales, que es el rozamiento y el roce. El rozamiento se refiere a la fricción de la parte lateral de la carrocería de un vehículo en movimiento con un vehículo estacionado o también un objeto fijo. Este yo lo hago análisis con algún conductor que desea parquearse, ¿no? Desea parquearse, desea hacer la maniobra para parqueo en retro y no calculó bien la distancia con el vehículo que estaba parqueado ahí, con su defecto, y ya está tomando la ubicación adecuada cercano a la acera o a la vereda, como conocemos también. ¿Y qué sucedió? Se impactó contra un elemento ornamental que puede ser una planta, un basurero, un poste de energía eléctrica, algún anuncio o señalética vertical también de la señalización vial, ¿no? Este es el rozamiento. Interviene solamente un vehículo contra otro vehículo en posición fija o contra un objeto también ahí colocado, ¿no? El roce, en cambio, ya cuenta nuevamente con la intervención de dos vehículos. Roce viene de fricción, fricción entre las partes laterales de la carrocería de dos vehículos en movimiento y justamente determinando, por fortuna en este tipo de casos, solamente daños materiales superficiales. Pero que bueno, no dejan de preocuparnos porque muchos tenemos bastante cuidado en lo que es la conservación de nuestros vehículos, ¿no? En este caso tenemos el que estoy marcando acá arriba. Tenemos un roce negativo que indica las flechas, la dirección de ambos vehículos en el mismo sentido. Ese es el roce negativo, cuando los vehículos que intervienen en el roce circulan en el mismo sentido. Lastimosamente puede ser que tal vez ambos estén en alguna disputa, están compitiendo, bueno, una acción errónea desde todo punto de vista por la seguridad vial, o tal vez, no sé si alguno se habrá incorporado al tránsito, genera un poco de molestia en el otro, o tal vez el ancho de carril no permite que justamente los dos ingresen o quepen en el mismo carril. Puede darse, ¿no? Son varias las circunstancias, no podemos juzgar el por qué del todo se ha dado este tipo de roce, pero este es el roce negativo. Negativo porque es menor el daño en el caso material, y tenemos también el roce positivo, ¿no? En el cual los dos vehículos están en sentido contrario, ¿sí? Cuando los vehículos que intervienen en el roce circulan en sentido contrario, es lo que tenemos conocido como roce positivo. ¿Ya? Eso en cuanto ha sido o ha comprendido la tipología de los accidentes de tránsito. Ahora bien, ya se dio el accidente de tránsito, ya hubieron lesionados, ya hubieron fallecidos, no podemos estar llorando sobre las consecuencias. Lo importante es que el conductor asuma una actitud responsable de corregir los errores que se ha visto, que se ha determinado, que se han detectado, y tomar estas precauciones que me permito hacerles la recomendación. En el caso del conductor, no debe distraerse conversando en el vehículo, no debe fumar,
el hecho de fumar también está asociado con la ingesta de sustancias estupefacientes, ¿no? Al final la nicotina es un tipo de droga, entonces genera algún efecto sobre él, ¿no? No estar hipnotizado con la música también, justamente eso es lo que hace reducir la sensibilidad, la percepción de los sentidos, como lo indiqué anteriormente. Evitar pensar en asuntos ajenos a la conducción, como les he dicho, siempre es importante que el conductor salga a conducir en estado físico y mental totalmente apto y adecuado para hacerlo. Es decir, si por A o B circunstancia tiene problemas personales o está en algún tratamiento médico o con la recomendación de su médico de cabecera que le indica que no conduzca, pues lo mejor es hacer caso en esta circunstancia o en su defecto, si la persona se siente mal, pedir ayuda a otra persona para que lo pueda trasladar. Caso contrario, es recomendable mejor no salir. Recomendaciones para los peatones. Por favor, tener cuidado al cruzar la calle, inclusive en zona peatonal. Es lamentable decirlo esto, no muchos conductores respetan esa preferencia de vía, peor como vemos en la imagen, en el cual no está caminando por la acera, sino camina por la calzada. Esto también hay que evitar. Y no parar tampoco delante del vehículo que usted se acaba de bajar. ¿Por qué? Supongamos que se bajó de un bus, intenta hacer el cruce por delante del vehículo y viene otro, por obvias razones, haciendo derecho de vía, al cual para el conductor ese peatón se convierte en algo invisible. Entonces es muy importante que haga eso. El mismo bus del cual se bajó también puede afectarlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado siempre si necesitamos hacerlo por la parte de atrás o esperar en su defecto si esa es una intersección provista de dispositivos, señalética vial lo suficientemente segura, pues hacerlo cuando el semáforo indique que yo puedo hacerlo y por la zona de seguridad. Recomendación para el pasajero, que ya vimos el pasajero se cae, ¿no? Avisar oportunamente para bajarse, no puede hacerlo sorpresivamente. Abstenerse de bajar o de subir cuando el vehículo está en marcha, mucho ojo con eso, la fuerza de la inercia a un objeto que está incorporándose al movimiento, aumenta su velocidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros adquirimos o absorbemos la velocidad del cuerpo que está en movimiento, que en este caso es el bus. Por eso es lo que se han dado este tipo de accidentes, ¿no? Otra recomendación para los a los agentes de tránsito, los señores agentes de tránsito. Por favor, ellos deberían aplicar con una rigurosa disciplina lo que está contemplado en la ley de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial y su reglamento, y no tratar de inventarse excusas como para tenerles retenido al conductor o a la conductora injustificadamente, y ya sabemos por qué y para qué. No es necesario, creo, referenciar estos actos de corrupción y hacerlo justamente una papeleta, una sanción, una citación, basado exclusivamente en lo que dicta la ley y con el documento que avale el accionar del mismo. Nosotros también, a pesar de que tengamos la culpa, negligencia, el olvido de la disposición, pues tenemos que esperar hasta que la agente de tránsito realice la elaboración de la respectiva citación, ¿no? Eso como recomendación. Otras cosas que debemos evitar también, y es muy importante porque en estos tiempos prácticamente tenemos un cambio total, tenemos en la palma de nuestra mano mucha información, estamos en contacto con el mundo en tiempo real y es importante, relevante manifestar de aquello. Debemos evitar cuando estamos en la conducción el uso de la telefonía móvil y tecnologías multimedia adicionalmente, que son elementos fundamentales en la distracción del conductor. Justamente, como digo, reduce la capacidad de percepción. No es recomendable tampoco el uso de manos libres, aparentemente. ¿Por qué? Al transcurrir ya un tiempo determinado, usted se ensimisma en su conversa.
pierde ya la noción real de lo que es el entorno suyo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos negativos? A esto vamos a la práctica ya, ¿no? Interfiere en el manejo del vehículo, hace lo que yo les digo, provoca la pérdida de la noción de la situación del vehículo. Aunque no lo creamos, nos desviamos de la trayectoria temporalmente si lo hacemos, tratando de ser precavidos. Reducimos un poco la velocidad, que ustedes saben que hay lugares en los cuales no es recomendable bajar la velocidad del todo. Yo recomiendo que es preferible, si van a conversar, enviar un mensaje de texto, detener la marcha, hacerse un costado de la vía y poder hacerlo con toda la tranquilidad del mundo, por cuanto no están poniendo en riesgo su vida ni de terceros, ¿no? Aumenta el tiempo de reacción por cuanto sus sentidos están en otras actividades, ¿sí? Lógico, están conversando, están preocupados, están pensando y viene de imprevisto una percepción, un estímulo que no está dentro de lo que yo creo que es mi entorno, por lo tanto aumenta el tiempo de reacción y por supuesto, lo que vimos en las imágenes anteriores reduce la distancia de seguridad. Estamos distraídos en la conducción y provocamos un choque por alcance, ¿no? Como si nos vamos por sobre el vehículo que nos antecede. También, ¿qué debemos evitar? El uso del alcohol, que produce un efecto tóxico y adormecedor, inclusive dependiendo de la concentración que este tiene en gramos por cada litro de sangre, que es un hecho que además adicional, cuidado, ojo con esto, en el caso de que se dé el accidente de tránsito, el perito, el agente, las personas encargadas de realizar las investigaciones van a proceder a la detención de las partes y le van a realizar el examen de alcoholemia. El momento que el conductor, esto algunos abogados lo dicen, eh, yo no sé si sería un buen consejo o no, pero digo desde mi punto de vista, lo mejor es realizarse el examen de alcoholemia, porque el momento que usted se niega a realizarse dicho examen, por defecto, en el caso de ir a un juicio, la autoridad toma como que el conductor está con el mayor límite, aunque no lo revele el dispositivo, que está con el mayor límite de concentración de alcohol en la sangre. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Además de que nosotros sabemos de que el alcohol justamente inhibe a las personas, provoca que reaccionen de manera agresiva y por lo tanto, al provocar el adormecimiento, que aumenta el porcentaje de cometimiento de errores. Tenemos y perdemos la sensibilidad sensorial, perdemos la capacidad reactiva, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Una combinación conducción-alcohol peligrosa, ¿no? Aquí me olvidé de poner el logotipo de la muerte, pero no era era para no asustarles más bien, ¿no? En ese sentido, yo también, ¿qué quiero poner como contraparte de aquello? ¿Cómo mejorar el nivel de educación vial del conductor? Ustedes ya han recibido o están recibiendo una capacitación eficiente desde todo punto de vista. Son múltiples asignaturas, pero importante es que adicionalmente a mejorar la calidad de la enseñanza, también haya bastante información respecto de las consecuencias del uso del alcohol y de las drogas. Debe haber también una información para conductores nobles, una actualización permanente en la información. Entonces es muy importante recaer en esa situación. Ya vimos que se dio el accidente, ya vimos lo que debemos también evitar y desde un punto de vista global, una alternativa de solución desde la parte de la docencia de educación vial, que significa o que indica que el mismo conductor debe establecer su propio balance subjetivo, es decir, beneficios y riesgos que trae consigo. Beneficios es lógico, pero sí vale hacer énfasis en aquello. Beneficios: manejar en estado absoluto de salud mental y física adecuada. Riesgos: evitar las distracciones, evitar el consumo de alcohol, evitar el consumo de algunas otras circunstancias, el exceso de velocidad,
sobreponerse, sobreconfiarse, manejar con negligencia, con impericia, con imprudencia, no nos va a traer ningún beneficio en este sentido. Y para de pronto las autoridades, ¿no? Porque ya nosotros hemos hecho todo el esfuerzo como conductores, nos hemos capacitado, estamos al cuidado de lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, pero justamente, como les manifestaba, ¿no? El examen de conducción solo se basa en un test de 20 preguntas de opción múltiple, en las cuales, bien o mal, solamente se evalúa la parte teórica, pero no nos evalúan de acuerdo a la experticia y el conocimiento del vehículo, porque en muchas de las ocasiones, digo yo, escuchamos un ruido y no le damos importancia. El conductor que ya tiene la experiencia de vida, la experiencia respectiva, años de conducción, ya sabe el origen de aquella molestia en el vehículo, ¿no? El conductor que también tiene la experiencia ya sabe que determinado tiempo debe revisar el estado de sistema de frenos, de suspensión, de los líquidos, de los fluidos, por ejemplo, me permito decir, de refrigerante, ¿no? Frenos es muy importante para evitar algún tipo de accidentes. Tal vez si no funciona el dispositivo de cinturón de seguridad, tiene que llevarlo inmediatamente a corregir. Entonces, más que nada es la precaución de nosotros mismos. Si nosotros no nos cuidamos, pues lamentablemente va a ser la consecuencia fatal para nosotros mismos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos y le hemos puesto a consideración de ustedes todas estas características referentes con lo que es los